Sean todos bienvenidos, estimados alumnos y alumnas. Estamos con el primer seminario del año en el curso de Estática o Mecánica Racional 1, con este tema preliminar, muy importante por cierto, que es fuerzas y resultantes. Ya tenemos acá nuestro primer interesante problema del día, el cual ha sido propuesto en la Pontificia Universidad Católica. Nos dicen así: 3 niños se encuentran parados en la balsa de 5 por 5 metros. Si el peso de los niños que están parados en A, B y C es de 37.5, 26 y 40 kilogramos fuerza respectivamente, determinar, primero, ¿dónde debe estar parado un cuarto niño que pese 42.5 kilogramos fuerza, manteniendo a los otros niños en la posición mostrada? De manera que la línea de acción resultante única del peso de los 4 niños pase por el centro de la balsa. Me piden aquí dar como resultado las coordenadas X, Z. Comenzamos con esta pregunta. Tenemos que hallar de esta manera coordenadas X y Z, de manera de que un cuarto niño que va a pesar esto, nos va a dar como resultado una resultante de todas las fuerzas en el centro de la balsa. ¿De acuerdo? Pasemos a la solución respectiva. Primera pregunta entonces, y vamos a comenzar definiendo tanto fuerzas como vectores posición con respecto al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Aquí tienes un esquema un poco más grande de esa balsa, con sus medidas que puedes ver. Ya sabes que esto es una balsa cuadrada de 5 por 5 metros, ¿cierto? Y voy ubicando los pesos. El primer niño, que está pesando 37.5, con su respectivo vector posición respecto al origen, RA. Lo mismo para el niño B, su vector posición, el niño C con su vector posición, y luego vamos a colocar acá al nuevo niño en este punto que estoy llamando D y cuyas coordenadas desconozco, con su respectivo vector posición D. ¿Estamos? Ahora sí, la resultante de estas 4 fuerzas debe estar ubicado en el centro de la balsa. Bueno, más o menos he puesto aquí para no mezclar tanto el dibujo, pero estoy llamándole punto T, donde va el peso total. ¿Estamos? Y esto me va a servir para definir mis vectores. Concluyo aquí trazando el vector posición RT, o resultante, ¿no? RT. Este es el vector posición del niño A, con las medidas que me dan. El vector posición del niño B, el vector posición del niño C, el del niño ubicado en D. No conozco las coordenadas X, Z. ¿Estamos? Pero las coordenadas de la resultante deben ser al centro, ¿cierto? 2.5 en X y Z respectivamente. ¿Listo? Bien, ahora con las fuerzas tenemos el peso del niño A expresado como vector en kilogramos fuerza, el peso del niño B, el peso del niño C, el peso del nuevo niño, que es de 42,5 según me están diciendo, y ahora el peso total o el peso resultante, que viene a ser la suma. ¿Cierto? Listo, este viene a ser entonces el total, el PT, que ves ubicado en el punto T. ¿Estamos? ¿Qué aplicaremos ahora? De repente ya alguno conoce este famoso teorema, que es el de Pierre-Varignon. Teorema que establece que el producto vectorial de la posición resultante y la fuerza resultante debe ser igual a la suma de los vectores posición multiplicados vectorialmente por cada una de las fuerzas involucradas. ¿De acuerdo?
Este teorema, bueno, si no sabemos aplicarlo, ahora vamos a conocerlo un poco más a detalle. Quizás esto te sirva para algunos problemas. Tú te das cuenta de que aquí los vectores posición y las fuerzas van a ser mutuamente perpendiculares, ¿no? Si quiero trabajar, por ejemplo, en módulos, voy a observar de que puedo trabajar también con ellos, ¿no? Pero en este caso no me va a servir de mucho. De todas maneras, yo lo anoto aquí para que lo tengas en cuenta como una observación. Ahora sí, aquí voy a hacerme espacio. Mira que ya no necesito la gráfica. Voy a aplicar, como te digo, este teorema. Nosotros en este caso tenemos ¿cuántas fuerzas? 1, 2, 3, 4. Luego este teorema se aplicará del siguiente modo, ¿ves? Con las 4 fuerzas y aquí a la derecha la resultante en el vector posición. ¿Listo? Lo único que nos queda acá es reemplazar nuestros vectores y operar, ¿cierto? Esto podemos hacerlo con ayuda de nuestra poderosa calculadora y vamos a tener lo siguiente. Solamente componentes en X y Z respectivamente, ¿no? Como observas, igual acá, para la derecha, para la resultante del producto de los vectores en rojo, esto de acá. Ahora nos queda la igualación de dos vectores, ¿cierto? Solamente debemos igualar componentes, X con X y Z con Z. ¿Te das cuenta? Es decir, de ahí van a salir los valores que me están solicitando para esta pregunta. Primero con Z, ¿cuánto tengo acá? 1.165 metros. Y para X tendré 2.318 metros. Será esta entonces la posición solicitada para este niño que se va a ubicar en D. ¿De acuerdo? Sencilla la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, que es mucho más interesante. Ya lo vas a ver. Y esto me pregunta, y es la pregunta de mayor puntaje, ¿no? ¿Cuál debería ser el peso mínimo de un cuarto niño y la ubicación correspondiente para que la resultante única pase por el centro de la balsa? O sea, básicamente me están preguntando lo mismo, solamente que ahora no me dan el peso ni la posición que va a ubicar ese cuarto niño, ¿no? A diferencia de la pregunta A, donde por lo menos conocía el peso. Pero ahora no lo conozco. Tendré, es decir, 3 incógnitas. Pasamos a la solución entonces. Y te puedes dar cuenta de que no va a haber mayor variación en lo que es vectores posición, ¿cierto? El niño, el cuarto niño, seguirá teniendo posición X0Z. ¿De acuerdo? Lo único que sí, ahora no sabemos su peso. La pregunta anterior era un valor numérico, ahora ya no. De manera de que cuando sumemos estas 4, la resultante también nos va a quedar en términos de P. ¿Observas? Bien. En esencia, es lo mismo entonces. Aplicaremos el mismo teorema con las mismas condiciones, solamente que vamos a tener la variante en fórmula. Nada más, eso es todo. Esto vamos a tener cuando operemos, te das cuenta, es decir, sale con 3 variables ahora, ¿no? P, Z y X. No podemos eliminar fácilmente una ecuación. Y el otro dato también aparece en términos de P. Podemos igualar componentes, ¿cierto? Por lo menos eso podemos ir haciendo. Mira, tenemos Z en términos de P y X en términos de P. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué me están preguntando en primer lugar? El peso mínimo, es decir, el mínimo valor que va a tener P, con la ubicación respectiva en X y Z. Listo. Vamos a hacernos aquí espacio con lo que tenemos. Hasta acá hemos llegado, ¿te acuerdas? Ahora, como me piden peso mínimo, esto es una función de Z en función de P. Me conviene que esté al revés. Así. ¿Ves? P en función de Z. Ahora sí estoy hablando de una función que puedo minimizar, ¿cierto? Utilizando mis conocimientos de funciones.
igual con la otra. Así no, P en términos de X. ¿Cómo diablos obtengo el valor de P mínimo? No necesito apelar al cálculo diferencial, porque yo sé que si grafico esto, ¿qué viene a ser? Tus conocimientos matemáticos, ¿no? 2.5 viene a ser una asíntota vertical. Esto es una hipérbola, estimado, estimada. No me interesa el z negativo, porque el z negativo está fuera de la balsa, ¿cierto? Tampoco me interesa que z sea mayor que 2.5 porque el peso sería negativo, lo cual sería absurdo. Solamente me interesa esta región que va entre 0 y 2.5. ¿Entiendes? ¿Dónde diablos está el valor mínimo? Acá lo estás viendo. Cuando z es 0. El peso es 22.7 kilogramos fuerza. ¿Te diste cuenta? Ajá. A tu derecha también tienes otra hipérbola. Igualita. Con el mismo asíntota vertical. Solamente que está un poquito más abajo. Su P mínimo es 3.1 kilogramos fuerza. Pero ahora, ¿cuál es el verdadero P mínimo? Tú dirás, ser observador y nada más que ser observador. ¿Qué pasaría si yo me quedo acá con 3.1, que es el más chiquito? Aparte tú dirás, pucha, es un niño muy pequeño, ¿no? Pero hay algo más. Si escojo este valor, lo reemplazo aquí en esta expresión de la izquierda y te vas a dar cuenta de que te sale un z negativo. ¿Qué significa eso, mi estimado o mi estimada? Que a ese niño lo tendrías fuera de la balsa, ¿no? Niño al agua, ¿cierto? Por eso es que no podemos agarrar este valor, lo descartamos completamente. ¿Con quién nos quedamos? Con el peso mínimo verdadero, que será de 22.7 kilogramos fuerza, ¿de acuerdo? Esa será la respuesta, el P mínimo, y con este P sí podemos calcular un Z y un X dentro de los límites aceptables, ¿de acuerdo? Z en este caso es 0, estaríamos en el borde, con X igual a 2.159 metros. Espero que hayas comprendido en toda su dimensión. Pasemos a algo diferente. Una pregunta propuesta en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, con el dedo de un futuro ingeniero mecánico posando acá para la inmortalidad. Y me dicen así: una fuerza F actúa a lo largo de la línea AB dentro del lado derecho de la carcasa circular cilíndrica, como se muestra. Los valores R, H, θ y F son conocidos. Usando las coordenadas cartesianas y cilíndricas, expresa F como vector, ¿de acuerdo? Bueno, es una pregunta sencilla, mucho más sencilla que la anterior en verdad, pero va a ayudar a quienes están comenzando a estudiar esta parte de vectores, ¿no? Estudiar o repasar, porque es muy importante este capítulo. Por lo menos, lo que es coordenadas cartesianas, debes tenerlo muy presente. Voy a hacer acá un gráfico un poquito más grande a fin de que lo visualices mejor. Tengo conocidos F mayúscula, ¿cierto? Es el módulo de este vector. H, que es la altura del cilindro. R minúscula su radio y θ un ángulo, ¿cierto? Ahora, me están pidiendo F como vector, pero en coordenadas cartesianas y cilíndricas. La primera no hay problema. De repente ya es muy sencillo para ti. De todas maneras vamos aquí a repasarlo. Este vector lo vamos a calcular como su módulo por un unitario, ¿cierto? El unitario tiene que seguir el camino de la fuerza. Me dicen que F está contenido en AB. Luego el vector unitario tiene que forzosamente pasar por este vector. A esto le llamo 1. ¿Y cómo diablos calculamos ese vector unitario? Voy a definir las coordenadas del punto A, ¿cierto? Usando este sistema que me dan. Y el punto B sería de esta forma.
Listo. Primero es definir los puntos. Y ahora el vector unitario no es otra cosa que el vector entre su módulo. Defino el vector AB, que es simplemente la resta punto de llegada menos punto de partida, ¿cierto? Entre el módulo, que sería la suma de los cuadrados de cada una de las componentes de B menos A, ¿cierto? ¿Ves? Ya lo tenemos aquí. A esto le llamo 2. Bien, ahora aquí me he hecho espacio con lo que estrictamente necesito. Voy a reemplazar y operar nada más, ¿no? Muy sencillo. Aplica también tus conocimientos de identidades trigonométricas y obtienes acá tu vector unitario, ¿cierto? Luego esto lo vamos a reemplazar aquí en 1 y ya lo tenemos definido nuestro vector. Lo quiero en forma cartesiana, es decir, en términos de los vectores canónicos I, J y K. Muy fácil, ¿cierto? Esto me lo he aprendido desde física o los primeros cursos de matemáticas, de repente, pero es muy importante. Ahora paso a la siguiente pregunta, que es en coordenadas polares. ¿Cómo trabajaré en esas famosas coordenadas polares? Esto lo vas a manejar más que nada en el curso siguiente, que es el de dinámica. Ahí donde vas a ver con más detalle esto de las coordenadas, pero de repente también ya en tu curso de matemáticas has tenido oportunidad de verlo, ¿no? Cómo convertimos coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Yo lo quiero al revés. Simplemente se trata de resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero ahora, observa tu gráfica. Ahora sí la necesito. Vas a ver aquí un detalle. El ángulo θ no está sobre el plano XY, ¿no? Es decir, si yo quiero aplicar directamente estas fórmulas, el plano XY tendría que estar sobre el suelo. Donde se encuentra ahora ZX tendría que estar XY. ¿Cómo está? El θ está paralelo al plano YZ, ¿cierto? Mira, ¿dónde está θ? Luego tendríamos que hacer una pequeña modificación a estas fórmulas. Y está sustituido por Z y J, bueno, sigue siendo J. Solo Z tomará el lugar de X, ¿cierto? Todo lo demás está en función de θ. El único sencillo es el C. ¿Listo? Mira, hemos hecho nuestra transformación. Z entonces tomó el lugar de X. Eso pasó. Entonces ahora sí, mira, esto lo puedo resolver como un sistema de ecuaciones, despejar I y K en términos de ER y Eθ. Es muy fácil. Así. Si quieres también memorizas esto y esto, ¿no? Pero más práctico me parece solamente que puedes trabajar con estas coordenadas. Y esto lo trabajas como si fuera un sistema de ecuaciones. Nada más. ¿Ves? Ya tienes I, J y K en este sistema coordenado. En este que me dicen acá. Ahora sí voy a hacerme espacio con lo que tengo, ¿cierto? Esto es lo que encontré yo en coordenadas cartesianas, la respuesta a la pregunta última. Y solamente me resta reemplazar I, J y K con estas componentes y simplificar. ¿Listo? Utilizando ahí nuevamente mis identidades, mi factorización, para llegar a esto. Esto, como te digo, lo vas a manipular más en el curso de dinámica, estas componentes, estas coordenadas, pero de por sí te conviene irlas conociendo. ¿Estamos? Bien, estimado, estimada alumna, espero que te sea de mucha, pero mucha utilidad a ti que comienzas a estudiar estos temas. No dudes en contactar conmigo si requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Acá tienes el teléfono, el WhatsApp y también el correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.